Muy buenas, mi nombre es Willibaldo Rora Baguasa, de la especialidad de Física Química. En este caso vamos a tocar de la materia de Historia Crítica de Bolivia, con el licenciado Johnny Armando Sayama Marca, en la cual vamos a centrarnos en un tema que, fue acontecido en Bolivia, la más conocida, o más conocida como la Guerra del Gas o Octubre Negro. Ya. Antes de ver la cronología de los hechos de la Guerra del Gas, tenemos que conocer que la Guerra del Gas muestra un valor y la rebeldía del pueblo. Es una cronología por días en los sucesos del mes de octubre del 2003, hasta la caída del régimen nefasto de Gonzalo Sánchez de Lozada, con más de 80 víctimas fatales y cientos de heridos que hasta hoy en día se quedaron impunes ante la justicia. La guerra se inicia al momento en que Goni decide exportar a Estados Unidos la venta del gas por puertos chilenos, y la población boliviana protesta e indica que la exportación sea por puertos peruanos. Y luego se habla de la industrialización, donde se debería exportarse, sino industrializar con valor agregado. Por el gobierno, estos acontecimientos fue a causa por esos sucesos que el gobierno no ha oído, por no escuchar al pueblo. Y mientras tanto, los sectores sociales iniciaban bloqueos camioneros y a las víctimas se sumaban más de 60 muertos en tan solo 4 días, tanto en la masacre de Guarizata, en la carretera a Oruro y en la ciudad del Alto. Y ahora no simplemente se habla de la exportación del gas, sino de la industrialización y la renuncia del gobierno. El pueblo llegó a derrocar al nefasto, a Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada, al país de Estados Unidos, como si se tratase de un ladrón, junto a sus ministros. Deja una carta escrita de renuncia al Congreso Nacional y se posesionaba a Carlos Mesa como presidente de los bolivianos, que proponía llevar a cabo el referéndum vinculante al constituyente. Y días después se dan la mano entre los dirigentes de la COP y la Corte de El Alto, con un nuevo presidente. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada estuvo en este segundo mandato, que ha hecho una fortuna superior a 250 millones de dólares a expensas de las privatizaciones y el desempleo, ocasionando a los trabajadores y la entrega obsesionada por los recursos de la nación. Y las jornadas de Octubre Negro continuaban en la memoria de nuestra gente, de Bolivia en este caso, más en la que vivieron en carne propia estos días de zozobra, y quienes fueron parte de este acontecimiento que cambió un gobierno y quizás la historia de Bolivia en este siglo. Las estadísticas suelen ser crueles porque reducen los hechos, aunque las conquistas y las pérdidas a tan solo algunas cifras. También quedaba en la memoria de los pueblos tras ascender en los registros históricos oficiales y mantenerse viva este suceso de generación tras generación. 10 años después, algunas imágenes pudieron ser de hace un par de días por la dureza y por su simbología. Y
Tomando en cuenta las cronologías, mencionaremos algunos o algunas partes de los días de catástrofe, masacre y dolor para el pueblo boliviano. Comenzando lunes 8 de septiembre. El 8 de septiembre hubo una batalla que llegaron a la paz con una repentina marcha exigiendo que el pueblo sea liberado, que se encontraba en la ciudad de La Paz. Participaron en marchas, fueron a la plaza de San Francisco. Los trabajadores campesinos fueron los que inició esta marcha. Al principio fue como una sola marcha, sin pensar el daño y el catástrofe y la masacre que se viviría en esta época. Los campesinos decidieron en un ampliado realizado en instalaciones, haciendo una huelga de hambre, demandando lo que este gobierno estaba haciéndole al pueblo, aparte de las exportaciones. El gobierno se abusaba de los trabajadores mineros, se abusaba del incremento salarial del pueblo y el sueldo de los trabajadores era como comer un pan entre 12 personas, no alcanzaba para una familia entera. El lunes 15 de septiembre se incrementaron estas demandas por la salida del puerto chileno El Gas. El jueves 18 de septiembre la venta prácticamente era muy elevada y dividía el oficialismo y los opositores, y prepararon una de las protestas más grandes en la que sucedió este acontecimiento. Viernes 19 de septiembre. Los choferes decidieron hacer un paro de 24 horas, un rechazo al código tributario, a la exportación del gas por Chile y el resarcimiento de daños ocasionados por las protestas que se habían generado hasta el momento. En esta jornada, la ciudad de Lato decidió sumarse a las medidas de protesta. En el marco de la presión, acató el paro de 24 horas y se sumaron a él los maestros rurales, viudas de bemétricos de la guerra del Chaco, que exigieron un bono de 1.800 bolivianos, y finalmente los colonizadores deciden radicalizar la medida de un bloqueo indefinido de carreteras. Caranavi se sumaba a este gran paro cívico. El 20 de septiembre, el primer convoy llega a Sorata tras enfrentarse con los bloqueadores en el camino de Guarizata a las 5 de la mañana de ese día. Sorata estaba bajo el control del ejército, revelando que este operativo fuera por Carlos Mesas. En un helicóptero de la FAB, el 23 de septiembre, la ruta comunicaba a La Paz con de Oruro, Cochabamba y Desaguadero fue bloqueada.
La táctica campesina consistía en bloquear las vías de noche para que la patrulla camionera no retire las piedras del camino. Un nuevo enfrentamiento sucedió en esta carretera, dejando 2 heridos. Los militares hallaban las cosas de los campesinos, buscaban armas en cada una de las viviendas, pero no encontraban nada. El MAS lanzó una convocatoria de movilización para rechazar la exportación del gas a Estados Unidos. Así, el tema del gas fue una de las demandas que este partido iniciara la banda de la lucha. El 6 de octubre, una marcha multitudinaria de cocaleros de la Yunga bajaba de la ciudad del Alto y protestaba contra la venta del gas por el puerto chileno o por Perú y exige la industrialización del mismo. Esta marcha fue muy pacífica. Ya el jueves de octubre del mismo año 2003, la ciudad del Alto inicia un paro indefinido buscando industrialización del gas y renuncia del presidente de la República, porque no daba señas de respuesta a esta demanda en varios sectores. Esta huelga estuvo encabezado por las juntas vecinales de esta ciudad del Alto. El sábado 11 de octubre ya se habían registrado 3 fallecidos y 2 decenas de heridos. La ciudad del Alto se convirtió en un campo de batalla por la defensa del gas y exigencia de la renuncia del presidente. Frente a estos sucesos se dispone militarizar la ciudad del Alto. A horas de la mañana, la zona Bolívar vivió una violencia de represión policial con gases lacrimógenos y disparos de armas de fuego y dejando varios heridos, siendo una de las víctimas Walter Huanca, de 27 años de edad, que falleció en una agonía por más de 5 horas a consecuencia de un disparo en la cabeza de los militares, un proyectil provocado por una víctima que perdiera la masa encefálica. Dejó una orfandad 3 niños de 8, de 4 y 3 años de edad. Entrando la noche del mismo sábado comenzaron los enfrentamientos entre Rosas, Pampa, Sencata, Santiago 1 y 2, clasificando incluso el interior de los domicilios. En el suceso fallece el niño Alex Mollericona de 5 años. Fue un suceso catastrófico en la cual no se fijaron en los niños, en las madres, en la cual no tenían los recursos para defenderse, ni los recursos para decir una sola palabra ante un gobierno dictador. Y se iniciaba también el atentado y amenazas contra los medios de comunicación del día que transmitían estos sucesos. En ese entonces descomisaron los periódicos, el seminario, asimismo fueron amenazadas por los militares, los radios y toda forma de comunicación. Entonces, los militares eran muy corruptos, no tomaban en cuenta al pueblo, los hombres, los niños y las mujeres. Los derechos de las personas prácticamente estaban fuera de este acontecimiento. Jueves 16 de octubre, una multitudinaria de personas llega a la sede de gobierno de todas las provincias de las minas y las colinas de los diferentes departamentos que se sumaban en este caso en esta marcha. Llegan miles de manifestantes para pedir la renuncia de Sánchez de Lozada y el gobierno hace declaraciones
a la prensa internacional CNN, alejando de que en Bolivia existen narcotraficantes, narcoguerrilleros y narcoterroristas que estarían impulsando el conflicto con el fin de desestabilizar la democracia. El 17 de octubre del 2003, Sánchez de Lozada Goni, bajo el DIGA, impuso un diálogo bajo 3 puntos contra la Asamblea Constituyente, el referéndum sobre la explotación del gas y la revisión de la ley de hidrocarburos por las organizaciones sociales y el pueblo en general. Rechazan este llamado exigiendo la renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, y se hace público la renuncia del ministro de Informaciones de Sánchez de Lozada, y se conoce que dentro del seno del MNR existen discrepancias sobre la continuidad de Goni en la presidencia. Las huelgas de hambre se hacen masivas en Bolivia. Manfred Reyes Villa, la coalición de gobierno y sus ministros. En horas de la tarde se conoce que Gonzalo Sánchez de Lozada sale de la residencia presidencial para abandonar el país en un helicóptero, dejando una nota de renuncia para que sea considerada con el Congreso. Y horas después se acepta la salida del exmandatario y el Congreso Nacional posesiona a Carlos Mesa como flamante presidente de la República de Bolivia. En todo caso, el país era un ambiente de paz después de la vivencia tragédica. Y han pasado 16 años de los hechos luctuosos que quedaron en la historia de Bolivia, como el denominado Octubre Negro, una revuelta social en la que miles de personas de los ciudadanos de La Paz y el Alto se movilizaron en contra de las interacciones de exportar el gas a Estados Unidos a través del puerto chileno, y fueron reprimidos por una acción militar ordenada por el gobernante entonces, y una revuelta que duró un mes y terminó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que huyó de las movilizaciones de los obreros, indígenas y vecinos, con el que se fue una cultura de menosprecio por las más vulnerables. Y estas movilizaciones sociales fue la suma de la aplicación de los ajustes económicos, de lo ocurrido en la llamada de la guerra del gas y la guerra del agua, en Cochabamba del impuestazo, el salario, decreto en febrero de 2003 que derivó en enfrentamientos entre policías y militares. La jornada de 2003 de Octubre Negro cambiaron el mapa político. Desde entonces los grupos de poder tradicionales han sido marginados y un rol protagónico de las movilizaciones sociales en este caso. Y estos luctuosos, con la expresión del menosprecio de los hechos humanos y el abuso de quienes, y en el lugar de cumplir la agenda de demandas legítimas del pueblo, optaron por usar y abusar del aparato estatal. ¿Por qué? Porque lanzó a los militares en contra del pueblo boliviano, sin darse cuenta del daño que estaba haciendo. El pueblo luchaba por proteger los recursos naturales y proteger su derecho como boliviano. En ese momento, Bolivia rechazaba absolutamente toda comunicación con Chile después de la Guerra del Pacífico. Por esa razón, las movilizaciones se levantaron en contra del gobierno para que éste llegue a ser una de las catástrofes, masacres o como lo quieran llamar los bolivianos,
pero algunos lo dicen como una revolución a los derechos y los recursos del pueblo boliviano. Como le había mencionado, la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Losada fue como una victoria para el pueblo boliviano, porque era un presidente dictador y corrupto. Solo se basaba en sus intereses políticos, vinculando con países que Bolivia ha tenido conflictos en aquellas ocasiones. Por eso el pueblo boliviano se levantó en contra de este gobierno corrupto y dictador. Como ya lo había mencionado, la abrogación del impuestazo. El gobierno hacía trabajar mucho al pueblo, pero los impuestos eran más elevados que un pan en la mesa. Por eso, el pueblo boliviano tenía muchos motivos para levantarse con este gobierno corrupto y dictador, para proteger sus derechos, para proteger Bolivia y para proteger los recursos naturales que hay en nuestra querida Bolivia. Hubo masacre y hubo muerte, sin contar los niños, los jóvenes, los hombres y las mujeres. Fue un masacre total en la cual queda en la conciencia de todos nosotros, porque lucharon por nuestra libertad. Cambiaron todo el ámbito político en ese entonces. Cambiaron toda la ideología de un pueblo boliviano. Hubieron varios aspectos en la cual el pueblo se unió por un gobernante dictador y abusivo en contra del pueblo. El pueblo ya no aguantaba esa presión que no le dejaba vivir en libertad y tranquilidad. Hubieron muchas muertes, entre 80 personas, sin contar los heridos, entre mujeres y niños, pero esta causa fue por un bien común. Sin contar las muertes y las pérdidas, Bolivia se levantó y decidió decir: aquí estoy para proteger los recursos de mi país. Como ya les había mencionado, el levantamiento de un nuevo partido político más al movimiento al socialismo aprovechó esta crisis para proteger también los derechos del pueblo indígena, en este caso liderizada por el expresidente Evo Morales Ayma, que era apoyado por varios indígenas, protegiendo los derechos de los pueblos indígenas. Así, este partido político tiene una historia que marca los sucesos en Bolivia, tanto aspectos negativos y aspectos positivos, pero no vamos a tocar ese tema en este entonces. Solo quería recalcarles que fue importante la implementación de esta pequeña opinión sobre la guerra del gas en ese entonces, ocurrido en 2003.
Y antes de concluir con la disertación y mi opinión sobre lo que pasó en el octubre de 2003, rescatar puntos que fueron clave para las movilizaciones. Era un pueblo unido, un pueblo que luchaba por sus derechos, un pueblo que no aguantaba la presión del gobierno, un pueblo que protegía los recursos naturales y un pueblo que quería vivir en libertad y armonía, marcando así la historia para que las grandes centros de recursos naturales sean industrializadas y nacionalizadas para proteger y preservar los recursos naturales del Estado boliviano. Gracias.